Cuando abrí los ojos después de la operación, lo primero que sentí fue ese frío hospitalario que te recuerda lo solo que estás. El monitor pitaba, las luces eran demasiado blancas, y yo solo quería ver un rostro conocido. Cualquiera. El de mi esposa, el de mis hijos. Solo necesitaba una mano apretando la mía, una voz que dijera tranquilo, papá, ya pasó. Pero nadie vino. Pasaron las horas, y nadie llegó. 3 días. Estuve 3 días internado después de que me abrieron el pecho. Y durante esos 3 días, nadie se apareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una visita. Nada. Pensé que estaba en una pesadilla. Pero no. Era simplemente la verdad que me había negado a ver durante años. A veces, uno no se da cuenta de cuánto ha sido desplazado hasta que el dolor físico se mezcla con la ausencia emocional. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Cuando por fin me dieron el alta, volví a casa en taxi. Solo. Caminé despacio hasta la puerta, con los puntos aún frescos en el pecho y el alma hecha pedazos. Toqué el timbre. Nadie abrió. Tuve que sacar mis llaves. Estaban todos ahí adentro, mi esposa en la cocina, mis hijos en sus habitaciones. Como si nada. ¿Qué haces acá tan temprano?, me dijo ella, sin mirarme, como si volviera de hacer las compras y no de una cirugía que podría haber terminado en mi funeral. No pude responderle. Sentí un nudo en la garganta. Me fui directo al sillón, bajé la cabeza, y ahí entendí algo que llevaba años negando. En esta casa ya no contaba. Era como un mueble más. Uno que estorbaba. Mis hijos, adolescentes ya, apenas se asomaron la cabeza para saludarme. Uno ni siquiera se quitó los auriculares. La otra me dijo hola sin emoción, sin levantarse de su cama. Y mi esposa, bueno, mi esposa hacía tiempo que ya no me veía. Dormíamos en la misma casa, pero no en la misma vida. Me hablaba lo justo y necesario. Me decía ocupado cuando intentaba abrazarla. Me llamaba por mi nombre como si fuera un compañero de trabajo. Después de esa operación, lo único que cambió fue que ahora lo veía con claridad. Yo ya no tenía un lugar en mi propia familia. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que me sentía parte de algo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo éramos un equipo. Luchábamos juntos, aunque tuviéramos poco. Nos reíamos con tonterías, hacíamos planes a futuro, soñábamos con una familia que nos hiciera sentir completos. Y cuando llegaron los chicos, yo creí que todo estaba bien, que eso era la felicidad. Trabajaba mucho, sí, a veces 12, 14 horas por día. Pero lo hacía por ellos, para que no les faltara nada, para que tuvieran sus cuadernos, sus zapatos nuevos, la mochila que querían, la computadora para estudiar. Yo pensaba que eso era ser un buen padre, un buen esposo, estar presente, aunque no pudiera estar físicamente todo el tiempo. Pero mientras yo corría de aquí para allá, algo se rompía lentamente. Y no me di cuenta. Mi esposa empezó a tomar decisiones sin mí. Cambió la decoración de la casa, decidió dónde íbamos de vacaciones, se organizaba con sus amigas, sin consultarme. Yo lo atribuía al cansancio, a la rutina. Nunca quise ver más allá. Me decía a mí mismo que era normal, que en todas las parejas pasa. Los chicos también empezaron a cambiar. Me hablaban menos. Se encerraban más. Y cuando intentaba acercarme, parecía que molestaba, como si yo fuera un intruso en su mundo. A veces me decían que no entendía nada, que estaba pasado de moda. Y sí, tal vez lo estaba, pero lo hacía con amor. Yo seguía creyendo que, en el fondo, me querían, que estaban ahí, solo que distraídos. Pero no. La verdad era más dura. Me habían sacado del centro.
Me habían corrido sin que yo me diera cuenta. Después de la cirugía, empecé a ver todo con otros ojos. Estaba débil físicamente, pero más lúcido que nunca. Algo cambió en mí. Tal vez fue la cercanía con la muerte, o el silencio insoportable de esa sala blanca. Pero ya no podía seguir haciendo como que no pasaba nada. Me obligué a observar, a escuchar, y lo que vi me dolió más que cualquier bisturí. Una tarde, desde el sofá, escuché como mi esposa le decía a una amiga por teléfono: «Es que ahora hay que cuidarlo, como si fuera otro hijo más». Dijo eso. Otro hijo más. Yo, el hombre que estuvo ahí desde el principio. El que se partió el lomo por todos. Ahora era una carga. Un estorbo. Mis hijos. Bueno, uno de ellos me pidió que no tocara su computadora porque la podía arruinar. La otra me preguntó si me podía encargar yo de las compras, ya que estás en casa sin hacer nada. Sin hacer nada. Apenas podía caminar sin marearme. Pero claro, para ellos, yo era un bulto más. Inútil. Transparente. Y ahí fue cuando empecé a recordar cosas. Escenas que en su momento dejé pasar. Cumpleaños donde no me esperaron. Salidas familiares donde se les olvidó avisarme. Fotos donde yo no aparecía. Conversaciones donde me hablaban como si no supiera nada. Como si ya no perteneciera. Era como si poco a poco me hubieran ido borrando. Con delicadeza, con silencio, con costumbre. Me quedé ahí sentado, con el pecho apretado, preguntándome en qué momento dejé de ser parte de mi propia familia. Y entonces entendí algo que me atravesó como un rayo. No era que no me quisieran, es que habían aprendido a vivir sin mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi esposa hablar con alguien por teléfono. Estaba en la cocina, pero hablaba más bajo de lo normal, como si no quisiera que la oyera. Algo me empujó a levantarme, apoyado en la pared, y me quedé parado detrás de la puerta entreabierta. Lo que escuché me dejó helado. No sé cuánto más voy a aguantar así. Él está aquí todo el día. Me sigue con la mirada, me pregunta cosas, quiere hablar, y yo ya no tengo nada para darle. No lo amo, Clara. Lo respeto, pero se acabó hace años. Solo seguimos juntos por costumbre. Y ahora ni eso sirve. Sentí que me tragaba la tierra. Cada palabra era como una puñalada. No me amaba. Hacía años. Y yo ahí, creyendo que estábamos mal por el estrés, por el tiempo, no por falta de amor. Volví a mi habitación sin que me viera. Me senté en la cama, en la oscuridad. Nunca me había sentido tan solo, ni siquiera en el hospital. ¿Cuántas veces le llevé el desayuno a la cama? ¿Cuántas veces le dije te amo incluso cuando ya no recibía respuesta? ¿Cuántas veces intenté hablar, abrazarla, reconquistarla, mientras ella ya estaba lejos? Al día siguiente, intenté preguntarle. Le dije, con la voz temblorosa, «¿Todavía me amas?» Ella bajó la mirada y tardó en responder. «Te tengo cariño», dijo. «Te respeto. Pero ya no es lo mismo». Y se fue. Así, sin una lágrima, sin un intento de consuelo. Después vinieron las decisiones duras. Me dijo que durmiera en la habitación de huéspedes, para que descansaras mejor. Me pidió que no usara el baño principal. Me pidió que hablara con los chicos sobre mi estado de salud, porque les estás generando incomodidad con tus caras largas. Yo no sabía si reír o llorar. Les molestaba que me sintiera mal, que estuviera triste, que estuviera vivo, quizás. Una tarde, me animé a hablar con mi hija. Le pregunté si estaba enojada conmigo, si había hecho algo mal. Me respondió, «Papá, es que tú eres muy intenso. Siempre estás triste, serio, nos haces sentir mal. No todo gira en torno a ti».
No todo gira en torno a mí. Tenía razón. Pero ese día entendí que ya no giraba nada, que yo había quedado fuera de su mundo. Sin aviso, sin despedida, como si me hubieran empujado fuera de una fiesta familiar, cerrándome la puerta en la cara. Y lo peor fue que nadie pareció notarlo. Los días siguientes fueron los más difíciles que he vivido. Me costaba hasta levantarme de la cama, no solo por las secuelas físicas de la operación, sino por la tristeza que se me había instalado en el cuerpo como una piedra pesada en el pecho. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más el alma. Intentaba hacer tareas simples, como preparar mi desayuno o dar una vuelta a la manzana para que no se me endurecieran las piernas. Pero cada paso era una batalla. Y no solo por el cansancio, sino porque al volver a casa, no había nadie esperándome con una sonrisa o una palabra de aliento. Mi esposa empezó a ausentarse cada vez más. Me decía que tenía reuniones, mandados, compromisos. No preguntaba cómo me sentía, ni siquiera fingía interés. Y yo, tonto, aún me esforzaba por no molestarla, por no parecer una carga. Me disculpaba por ocupar espacio. A veces me encerraba en el baño para llorar. No quería que me vieran así. Me daba vergüenza mostrarme débil. Me repetía a mí mismo que tenía que resistir, que ya iba a pasar, que todo esto era solo una mala etapa. Pero en el fondo, sabía que no era una etapa. Era el resultado de años de olvido. También tuve que enfrentar un miedo nuevo. ¿Y si me pasaba algo otra vez? ¿Y si sufría otra recaída? ¿Quién iba a cuidar de mí? ¿Qué pasaría si caía al suelo un día cualquiera y nadie se daba cuenta? Esa idea me quitaba el sueño. Llamé a un viejo amigo, alguien con quien hacía años no hablaba. Le conté por encima, sin dar demasiados detalles. Solo necesitaba oír una voz amiga. Me dijo, ¿y por qué no te venís a mi casa unos días? Te haría bien despejarte. Y por primera vez en semanas, sentí un poco de alivio. Pero cuando le comenté a mi esposa que pensaba irme unos días para recuperarme mejor, solo dijo, haz lo que quieras. Ni un está seguro, ni un te hace falta algo. Nada. Ahí fue cuando entendí que, más que obstáculos, lo que enfrentaba era una realidad cruel. Estaba solo. Y tenía que empezar a pensar cómo iba a sobrevivir emocionalmente, incluso dentro de mi propia casa. El punto de quiebre no llegó de golpe. Fue silencioso, como una gota que cae todos los días hasta que rompe la piedra. Yo me fui apagando poco a poco, como una vela que nadie quiere encender. Y un día, simplemente, no pude más. Fue una tarde cualquiera. Estaba sentado frente al televisor, con el control remoto en la mano, sin cambiar de canal, sin ver nada. Escuchaba a mi esposa hablar por teléfono en la cocina, reírse. Mis hijos estaban en sus habitaciones, encerrados en sus mundos. Y yo ahí, en medio de una casa llena de gente, sintiéndome invisible. Entonces recordé algo que había escrito muchos años atrás, en una libreta vieja que guardaba en una caja en el altillo. Era una lista de sueños, de cosas que quería hacer antes de morir. No era nada grandioso. Caminar por la playa solo, ver un atardecer en silencio, volver a tocar la guitarra, aprender a cocinar algo más que arroz. Subí con esfuerzo. Cada escalón me pesaba, pero lo hice. Encontré la caja. La libreta seguía ahí, amarilla por el tiempo. Y al leerla, algo dentro de mí se quebró. No había cumplido casi nada. Había dado todo por una familia que, hoy, ni siquiera notaba si respiraba. Me miré en el espejo del baño. Estaba más flaco, ojeroso, con el rostro triste de alguien que se ha olvidado de sí mismo. Y por primera vez, dije en voz alta, yo no merezco esto. Lloré.
Lloré con una rabia que me vació. No por ellos, sino por mí. Por todo lo que dejé de hacer, por todo lo que aguanté, por todo lo que permití. Me había entregado entero esperando algo a cambio que nunca llegó. Y ahí lo decidí. No podía seguir así. No por ellos, sino por mí. Porque aún respiraba. Porque aún me quedaban días, años, quizás. Porque no podía morir en vida dentro de una casa que ya no me quería. Ese día entendí que si no empezaba a salvarme yo, nadie iba a venir a hacerlo. Al día siguiente, bien temprano, preparé una pequeña mochila con ropa, unos libros y mis medicamentos. Dejé una nota en la mesa que decía: me voy unos días. No estoy bien y necesito pensar. No me busquen. Tomé un taxi y me fui a casa de ese amigo, Julián, el único que había mostrado interés real por cómo estaba. Me recibió con un abrazo largo, sin palabras. Se notaba que no entendía del todo lo que pasaba, pero no preguntó. Me ofreció una cama limpia, un café caliente y silencio. Eso era todo lo que necesitaba. Durante esos días, dormí mejor que en meses. Caminaba por el parque, leía en las tardes, escribía mis pensamientos. Empecé terapia en línea. La psicóloga, una mujer serena y directa, me dijo algo que me quedó grabado. A veces el amor no se termina de golpe, se desgasta por abandono. Pero eso no significa que debas quedarte en ese abandono. Fue ahí cuando comencé a reconstruirme. No con grandes gestos ni decisiones drásticas, sino paso a paso. Primero aceptando que no podía obligar a nadie a quererme. Luego, recuperando cosas pequeñas que me hacían bien. Volví a tocar la guitarra. Preparé mis propios almuerzos con cuidado. Empecé a mover el cuerpo, aunque fuera solo una caminata por la vereda. Y mientras tanto, empecé a planear qué iba a hacer con mi vida. No podía volver a esa casa como si nada. Pero tampoco quería desaparecer sin explicaciones. Sentía que debía poner límites, decir lo que nunca había dicho. No por venganza, sino por dignidad. Empecé a escribir una carta. Una larga carta donde contaba todo lo que había sentido, lo que había visto, lo que había callado. Cada palabra era un desahogo, una herida abierta que cerraba con tinta. Me tomó varios días terminarla. No quería que fuera una carta de reproches, sino de verdad. Cuando estuve listo, llamé a mi esposa. Le dije que quería hablar, pero no por teléfono. Me ofrecía ir a casa solo un rato, a la tarde, cuando los chicos no estuvieran. Aceptó, con voz fría. Fui con la carta doblada en el bolsillo. Entré a la casa como un extraño. Todo estaba igual, y sin embargo, todo era distinto. Me senté frente a ella en el comedor. Estaba seria, distante. Le dije que no iba a quedarme mucho, solo quería que leyera algo. Le entregué la carta y me fui sin esperar respuesta. Salí de esa casa más liviano. No porque supiera qué iba a pasar después, sino porque por primera vez, había dicho lo que sentía sin miedo. Había dejado de pedir permiso para existir. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía en pausa, como si esperara algo, pero sin saber exactamente qué. No volví a recibir mensajes, ni una llamada, ni una respuesta a la carta. El silencio también fue una respuesta. Pero entonces algo me empezó a molestar. No era solo la indiferencia. Era una sospecha que había estado enterrando durante años y que ahora, en medio de mi soledad, empezaba a tomar forma. Recordé noches en que mi esposa se quedaba horas mirando el celular, mensajes que aparecían con nombres desconocidos, salidas de trabajo a horarios extraños. En aquel entonces no quise pensar mal. Pero ahora, con distancia, todo parecía encajar demasiado bien. Sin decirle nada a nadie,
Empecé a revisar algunas cosas. Abrí una vieja laptop que aún tenía acceso a una cuenta de correo compartida. Busqué entre los mensajes eliminados. Y ahí estaban, correos guardados de hace años. Uno en particular me congeló la sangre. Un hombre le decía: me cuesta verte volver con él cada noche. Sabes que no lo amas, sabes que ya no hay nada ahí. Eran de hace más de 4 años. 4 años de una relación paralela que ella había mantenido en silencio mientras yo me partía el alma por sostener a una familia que, al parecer, ya no era tal. También encontré recibos de reservas de hoteles, pagos hechos con una tarjeta adicional que yo mismo había tramitado en su nombre. Todo estaba frente a mí. No eran solo su frialdad o su desprecio, era que había dejado de elegirme hacía mucho tiempo, y nunca tuvo el valor de decirlo. No lo hice para vengarme. Lo hice para entender, para cerrar el círculo, para dejar de culparme. Y aunque el dolor fue profundo, también fue liberador. Ya no era solo el hombre ignorado, el padre desplazado, era el hombre traicionado. Pero también el hombre que, por fin, abría los ojos. Volví a la casa una semana después, sin avisar. No para quedarme, sino para hablar. Sentía que lo necesitaba, aunque fuera solo para cerrar la puerta de forma digna. La encontré sola, sentada en el sillón con una copa de vino en la mano. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. Le pregunté, sin rodeos: ¿hace cuánto estás con él? No se hizo la desentendida. Ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo: no creo que sea momento de hablar de eso. Me reí, con tristeza. Entonces, ¿cuándo? Cuando esté muerto otra vez en una sala de hospital. Ahí fue cuando vi algo que me desarmó más que cualquier mentira: indiferencia. No había enojo, no había remordimiento. Solo vacío. Las cosas se dieron así, dijo. Vos también cambiaste. Te volviste triste, viejo, apagado. Me levanté. No quería discutir. No quería gritar. Solo dije: yo me volví así porque me sentía invisible. Porque me esforcé por sostener algo que vos ya habías dejado caer. Y me fui. Otra vez. Pensé que eso cerraría el capítulo. Que con la verdad encima de la mesa, algo cambiaría. Que al menos vendría una disculpa. Pero no. Pasaron los días. El silencio volvió. Ningún intento de hablar, de reparar, de preguntar cómo estaba. Era como si mi presencia ya no alterara nada. Ni para bien, ni para mal. Fue ahí cuando entendí que no iba a haber arrepentimientos. Ni reconciliación. Que yo debía dar el siguiente paso. No para volver con ellos, sino para volver a mí. Un domingo, mientras tomaba un café en el balcón del departamento de Julián, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hija. Corto. Frío. Pero mensaje al fin. Mamá está rara. No quiere hablar. No sé qué pasa. No respondí enseguida. Sentí una mezcla de bronca y ternura. Durante años había sido yo el que buscaba, el que preguntaba, el que tocaba puertas cerradas. Y ahora, por primera vez, una grieta. Una pequeña señal. 2 días después, ella volvió a escribirme. Esta vez con un audio. Estaba llorando. Me dijo que había leído mi carta. Que la encontró en la mesa, arrugada. Que su mamá no le había querido explicar nada. Y que, por primera vez, sintió que se había equivocado conmigo. Que me había juzgado. Que se había dejado llevar por lo que veía, no por lo que yo sentía. Ese mensaje fue como un rayo de sol entre tantas nubes. Pero también trajo una nueva carga. ¿Cómo responder? ¿Cómo volver a acercarme sin exponerme otra vez al dolor? Decidí no responder desde el enojo. Le agradecí su mensaje,
Le dije que la quería, que siempre la había querido, aunque no supiera cómo demostrarlo en los últimos tiempos. Le pedí que se cuidara, que no se sintiera responsable por los errores de sus padres, que yo estaba reconstruyéndome, y que algún día, si ella quería, podríamos empezar de nuevo. Y entonces, el verdadero giro. A los pocos días, mi hijo, sí, el que no me sacaba los auriculares de encima, me pidió vernos. Me citó en una plaza. Yo fui, con el corazón encogido. Pensé que iba a recriminarme algo, o que solo lo hacía por compromiso. Pero no. Lo vi llegar caminando lento, con los hombros caídos. Y cuando estuvo frente a mí, me abrazó. Lloramos los dos. Ahí, en medio de la plaza, como dos desconocidos reencontrándose. Me pidió perdón. Me dijo que no entendía nada, que solo seguía el ritmo de la casa, que era más fácil mirar para otro lado. Pero que cuando yo me fui, sintió un vacío. Ese fue el verdadero giro, no el descubrimiento de una traición, sino el reencuentro con lo único que aún me importaba rescatar. Mis hijos. Después de ese encuentro en la plaza, algo dentro de mí se acomodó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no todo estaba perdido. Pero también supe que, si quería cerrar esa etapa con dignidad, tenía que enfrentarla a ella una vez más. No por revancha, sino por justicia personal. La cité en un café del barrio. Era neutral, lejos de la casa, lejos del pasado. Llegó puntual, con esa misma expresión de siempre, contenida, como si nada la tocara. Se sentó frente a mí y esperó sin decir palabra. Respiré hondo. No llevaba papeles, ni pruebas, ni grabaciones. Solo mi voz. Mi verdad. Le dije todo. Le conté cómo me sentí en la sala del hospital, solo, esperando una cara conocida. Le describí el vacío de volver a casa y no encontrar a nadie que celebrara mi regreso. Le hablé del dolor de escucharla decir que yo era como otro hijo. Le confesé cómo lloraba encerrado en el baño, cómo repasaba, día tras día, en qué momento me habían dejado de querer. Le dije que había encontrado los correos, que sabía de la otra persona, que no me interesaba saber su nombre ni cuánto tiempo duró. Solo quería entender por qué nunca tuvo el valor de decírmelo. Ella bajó la cabeza. No habló durante varios minutos. Hasta que, por fin, lo dijo. Porque me daba lástima. Porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Porque vos, siempre fuiste bueno. Y yo me fui cansando de esperar que cambies, sin decírtelo. Ahí entendí todo. No fue solo una traición. Fue cobardía. Fue desinterés disfrazado de rutina. Fue mirar hacia otro lado mientras yo seguía construyendo un hogar que ya no existía. Le dije que no iba a volver. Que no esperaba que me pidiera perdón, porque eso ya no sanaba nada. Que lo único que quería era que supiera lo que había hecho, lo que había destruido, y que, a pesar de todo, no la odiaba. Pero tampoco podía seguir sosteniendo una mentira. Le dejé un sobre con los papeles del divorcio. Todo en orden. Sin reclamos, sin peleas. Solo un cierre limpio. Ella no lloró. No gritó. Solo lo tomó, asintió, y dijo, «Está bien». Me levanté, le di la mano, como a una socia con la que se termina un contrato, y me fui. No miré atrás. Ya no necesitaba hacerlo. Con el tiempo, todo se fue asentando. Firmamos el divorcio sin escándalos, sin abogados de por medio. Solo un cierre silencioso de una historia que hacía años había terminado en los hechos, aunque no en los papeles. Vendí mi parte de la casa. Me alquilé un departamento pequeño, cerca de un parque y de la biblioteca del barrio. Volví a verme con mis hijos, esta vez sin obligaciones ni tensiones. Comenzamos desde cero.
con errores, claro, con silencios incómodos a veces, pero también con ganas. Ganas de mirarnos a los ojos y reconocernos de nuevo. Mi hija me invitó a su cumpleaños. Me presentó a su novio. Me pidió ayuda para preparar un postre que solíamos hacer juntos cuando era chica. Fue extraño y hermoso a la vez, como volver a una casa antigua que aún huele a hogar. Mi hijo, más reservado, me llamó un día solo para contarme cómo le había ido en una entrevista de trabajo. Era la primera vez en años que compartía algo personal conmigo sin que yo se lo pidiera. Y ese gesto, tan pequeño, me llenó más que cualquier disculpa. Yo también cambié. Empecé a escribir todo lo que había vivido. No para publicarlo, sino para sacarlo de adentro. Tomé clases de cocina, de guitarra, volví a caminar al atardecer. Me hice amigo del dueño del café de la esquina, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser yo, sin tener que justificarme ante nadie. Y lo más importante, aprendí a vivir solo sin sentirme solo. Dejé de esperar que otros me validaran, de creer que el amor se demuestra con sacrificios silenciosos. Empecé a entender que uno también tiene derecho a decir basta, a ponerse de pie, a empezar de nuevo, aunque sea tarde. No todo fue justo. No todo tuvo reparación. Pero encontré algo mejor, paz. No la paz de los finales felices, sino la de los nuevos comienzos. Hace poco, me crucé con mi exesposa en la puerta del supermercado. Fue un momento extraño. Los dos con bolsas en la mano, los dos algo desorientados por la coincidencia. Nos saludamos con un gesto breve. Ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que mejor que en mucho tiempo. Nos quedamos en silencio unos segundos, como si ambos supiéramos que no había nada más que decir, y sin embargo, todo ya estaba dicho. No había rencor en su mirada, pero tampoco arrepentimiento. Solo esa expresión de quien sabe que eligió un camino sin retorno. Después de ese encuentro, no pude evitar pensar en todo lo vivido. En cuánto duele que te dejen de querer, pero cuánto más duele cuando uno mismo se olvida de quererse. Yo lo había hecho. Durante años, me apagué para que otros brillaran. Me anulé para no incomodar, para sostener lo que se caía solo. Pero ahora ya no. Hoy, cada mañana, me preparo un desayuno tranquilo. Me siento en el balcón a ver cómo amanece la ciudad. No hay gritos, ni reproches, ni miradas que juzgan. A veces me siento solo, claro, pero no es una soledad triste. Es una soledad que me pertenece, que elegí. Una soledad digna. Con mis hijos las cosas siguen en proceso. No todo es perfecto, pero hay amor. Ellos ya no me ven como una sombra, ni yo a ellos como extraños. Nos miramos distinto, como adultos intentando sanar lo que no supieron manejar cuando eran más jóvenes. Incluso he hecho nuevos amigos, personas con historias parecidas, hombres y mujeres que también fueron ignorados, desplazados, que sintieron que daban todo por quienes no lo valoraban. Y entre todos, nos vamos recordando que no estamos tan solos, que hay vida después del abandono. He aprendido que no todo lo que se rompe se arregla, pero que lo que se reconstruye con honestidad, con coraje, puede tener más valor que aquello que parecía perfecto. Y aunque mi corazón tiene cicatrices, late con fuerza. Late por mí. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que la peor herida no fue la operación al corazón, ni siquiera la traición, fue haberme olvidado de mí, de mis sueños, de mis necesidades, de mi valor como persona. Durante años creí que amar era dar sin medida, aguantar en silencio, ser fuerte incluso cuando me estaba desmoronando. Me enseñaron que los hombres no se quejan, que deben sostener, proteger, resistir. Pero nadie me dijo que también teníamos derecho a ser cuidados, escuchados,
abrazados. Ahora lo sé. Aprendí que no está mal soltar lo que ya no te elige. Que a veces el verdadero amor propio empieza cuando dejas de mendigar cariño donde ya no lo hay. No fue fácil. Me costó noches en vela, lágrimas escondidas, preguntas sin respuesta. Pero hoy, después de todo, puedo decir que valió la pena. Porque volví a mirarme al espejo y reconocerme. Porque volví a respirar sin miedo. Porque, aunque el camino haya sido duro, no me rendí. Y si alguien que está escuchando esto se siente como yo me sentí, invisible, cansado, roto, solo quiero decirle algo, no estás solo. Y no es tarde. Nunca es tarde para empezar a quererte de nuevo. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar mi historia. Tal vez no sea única, pero sí profundamente real. Si alguna vez te sentiste desplazado, ignorado o dejado atrás por quienes más amabas, me encantaría leerte. Cuéntame tu historia en los comentarios. Esta comunidad está hecha para eso, para compartir, sanar y seguir adelante. Y si esta historia te tocó el corazón, suscribirte, compartirla o simplemente dejar un mensaje me ayudaría muchísimo. Gracias por estar del otro lado.